Vamos a hablar en este momento de algo muy, pero muy importante. Así que presten atención. A Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Vamos a hablar en estos momentos acerca de los decretos espirituales, de los decretos especiales, de los decretos celestiales. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una ordenanza o una ley divina que ha sido dictada por el mismo Dios, lo cual expresa la voluntad y el poder de Dios sobre todo lo existente. Para decirlo de una manera más sencilla y me puedas comprender aún mejor, un decreto es una declaración de fe o afirmación de fe de una forma positiva o de una forma negativa. Depende de cómo tú la digas, cómo salgan desde tu corazón hacia tu boca, hacia el plano físico y terrenal. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo lo que atemos en el cielo será atado en el cielo. Todo lo que atemos en la tierra será atado en la tierra. Es decir, todo lo que decretemos, declaremos, afirmemos, tanto en el cielo como en la tierra, así es como se va a manifestar en el mundo espiritual, y del mundo espiritual se va a hacer tangible, palpable y manifiesto en este mundo físico, es decir, en este plano terrenal. Si quieres aprender aún más, ponme atención, porque esto es palabra de Dios. Los sabios escuchan a los sabios para poder aprender de ellos, de la sabiduría que han recibido del trono de Dios. Claro que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Glorifico a Dios y lo bendigo grandemente. Porque es importante que nosotros, ante cualquier situación difícil que estemos pasando, hagamos decretos especiales, decretos espirituales y decretos celestiales, porque como acabo de mencionar, lo que atemos en el cielo, como dijo Jesús, será atado en el cielo. Lo que atemos aquí en la tierra será atado en la tierra. Lo que desatemos en el cielo será desatado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra por igual, de igual magnitud, también se va a desatar aquí en la tierra. Por ejemplo, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, hay un decreto poderoso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted está decretando en medio de su situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted está activando en el mundo espiritual que usted se mantenga firme ante la situación que esté pasando, que usted se mantenga creyéndole al Dios que lo llamó, al Dios que la llamó, que usted crea en un Dios para el cual nada es imposible. Y no solamente eso, sino que usted está fortaleciendo su espíritu al declarar y decretar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que solamente lo pienses, sino que lo digas con tu boca, porque como acabé de decir, que hay poder en nuestra boca, sea para vida o sea para muerte. Así que si estás pasando algo difícil, no importa lo que sea, solamente declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al tú decir esa palabra, tú le estás recordando al Señor
que tú estás fundamentado en Cristo, que es la roca que te fortalece, que Él es tu fortaleza, que Él no te va a dejar caer en medio de tu dificultad, que tú estás creyéndole a Él y no a la situación, no a la dificultad, no al problema, no a la enfermedad. Cuando tú decretas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vas a recibir la fuerza que viene del Espíritu Santo de Dios, esa fuerza que no te va a dejar caer. Dios va a estar ahí contigo porque es una promesa de Dios, que Él es nuestra fortaleza. Él conoce nuestra debilidad. Se acuerda que nosotros, que somos polvo y que somos débiles mayormente, muchísimas veces, pero al tú declarar, al tú decretar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada te va a mover del propósito divino, nada te va a hacer dudar de lo que Dios ya ha decretado para tu vida. Gloria al Señor. Hay otro decreto poderoso que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Aquí podemos decir, yo soy vencedor, yo soy vencedora por medio de Cristo Jesús. Esto quiere decir que si tú tienes a Dios de tu lado, tú vas a vencer al enemigo. La victoria ya está asegurada. No es que va a ser asegurada, sino que ya está asegurada, porque recuerda que ya Dios ve las cosas como si fuesen, aunque en este mundo, en este plano terrenal, no se haya manifestado aún. Ya Dios vio la victoria. Solamente falta que tú sigas declarando las promesas de Dios, que tú le sigas creyendo a Dios. Y al tú afirmar, al tú decretar, eso se va a hacer realidad en tu mundo físico, en este plano terrenal. Porque recordemos que el mismo Dios dice en su palabra que llamemos las cosas que no son, es decir, lo que aún no se ha visto tangible en esta tierra, lo que aún no se ha manifestado en el mundo físico, que ya lo veamos hecho, que lo declaremos, que ya lo demos por hecho. Por eso dice que la fe es creer en lo que no se ve, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso es importante que tú, en medio de cualquier dificultad, no hables palabras negativas, no decretes palabras contrarias, no decretes lo peor, no digas, ya Dios me abandonó, no digas, Dios no está conmigo, no declares que Dios te ha abandonado, no declares que tú no puedes, sino di, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay muchísimos decretos más en la Biblia que te puedo mencionar. Otro ejemplo es el del Salmo 91. Versículo 1, que muchos de ustedes yo sé que lo conocen. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Cuando tú declaras este versículo, tú estás activando ángeles a tu favor, que te cuiden, que estén a tu lado siempre. Incluso he escuchado testimonios de personas que han pasado por un lugar oscuro, tenebroso, un ejemplo donde probablemente digan que hay peligro, un ejemplo, por así decirlo, y la persona
Antes de pasar por ahí o cuando va pasando, declara este poderoso versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O le dicen, Jehová envía tus ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, lo que quiero que entiendas es que empieza a decretar, a afirmar de una manera de fe poderosa en Dios. No declares de modo contrario, no declares en modo negativo, no declares en modo de duda. ¿Por qué? Porque la duda, el miedo también es una fe, pero una fe negativa, una fe para tu mal. En cambio, cuando tú decretas las promesas de Dios sobre tu vida, con la palabra de Dios, con los ejemplos de versículos bíblicos que te acabo de mencionar, gloria a Dios, tú estás reclamándole a Dios sus promesas y estás golpeando al enemigo, le das una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque tú estás declarando por encima del problema la palabra de Dios, la promesa del Señor. Recuerda que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que cambia de posición. Si has estado depresivo, depresiva por cualquier situación, Dios la conoce, yo no la sé, pero Dios sí. Levántate en oración, ponla en manos de Dios, en manos de aquel que todo lo puede. Entra a su corte celestial, como te prediqué en otro video. Y en este plano terrenal empieza a declarar lo que quieres ver en tu vida. Por darte un ejemplo, yo en una ocasión estaba pasando una situación financiera terrible. No tenía nada en la nevera. ¿Y sabe qué yo hice? Comencé a decretar la provisión de Dios sobre mi vida. Le dije al Señor, tú proveerás todo conforme a tus riquezas en gloria. Jehová mi pastor y nada me faltará. Eso está en el Salmo 23. ¿Y qué sucedió? Pues Dios hizo un milagro, envió una provisión de alimentos de una manera que yo no esperaba. Entonces, lo que te quiero decir es que empieza a decretar las promesas, las palabras de Dios sobre tu vida, y más nosotros, los hijos de Dios, que tenemos entrada ante el trono celestial de Dios por medio de Jesucristo, el cual nos dio acceso a su trono como herederos y coherederos de la promesa de Dios. Así que ya no ores más como un mendigo, ora como un hijo de Dios, como un heredero de la promesa, y un heredero, heredera de la promesa, activa en el mundo espiritual y el mundo físico los decretos espirituales por la fe con la palabra de Dios para ver el milagro. Dios te bendiga.